Escucha Radio Solar. Irradia tu frecuencia, la frecuencia del corazón. Bueno, buenos días. Acá estamos en la nueva emisión de nuestro programa Radio Solar. Hoy estamos muy contentas porque Cecilia Acri nos acompaña y nos va a desarrollar el tema de astrología. Les recordamos que el nombre de nuestro programa es Conectando con nuestro ser solar y participa también nuestra amiga Mónica Acri, Griselda Olivera, y la protagonista hoy, además vamos a estar interactuando con ella, es Cecilia Acri. Así que bueno, estamos muy contentas con esta nueva temática que vamos a desarrollar hoy. Les recordamos que pueden comunicarse con nosotras desde los distintos canales. Tenemos Instagram Radio Solar 999 y por YouTube Radio Solar 999 también. Así que bueno, esperamos sus comentarios, sus pedidos, sus preguntas para poder responderles de ahora en más. Y empezamos entonces, Ceci, ¿nos querés comentar de qué nos querés hablar hoy? Hola, ¿cómo están? Aquí estamos. Vamos a empezar a hablar del Sol, como veníamos desarrollando en los programas anteriores, esta vez desde una visión que es la visión astrológica. Y para eso vamos a empezar a dar algunos datos de lo que es el Sol a nivel astronómico, porque tiene mucho que ver con cuál es la visión, ¿no? Cuál es la interpretación de este astro en una carta natal o a nivel astrológico. Entonces, sabemos que el Sol es, a nivel astronómico, la estrella principal de cualquier sistema solar, como el nuestro. Tiene la propiedad de generar luz y calor y por lo tanto vida en todo ese sistema, por lo menos en nuestro planeta, en el planeta Tierra. Y lo que sabemos es que en su núcleo está formado por átomos de helio y de hidrógeno. La particularidad cuántica, lo que se produce a nivel cuántico en ese núcleo del Sol, es que estos átomos, al fusionarse, el hidrógeno con el helio, esto lo que genera es una liberación de fotones. Los fotones viajan primero desde el núcleo hasta la superficie solar y luego interactúan allí con el plasma solar que está en la superficie, que son átomos ionizados. Y a partir de ahí se irradian, ¿sí? Se irradian a la fotosfera, que es la capa visible, lo que nosotros podemos ver, ¿no? Del Sol, desde la Tierra, podríamos decir. Se proyectan en todo el espacio. Eso es lo que nosotros conocemos como el espectro electromagnético. No sé si alguna vez vieron el dibujito, ¿sí? De toda la luz que tiene una parte visible y una parte invisible. Este espectro electromagnético está compuesto por frecuencias de diferente vibración o de distintos hertz, más altos o más bajos. Y, por ejemplo, tiene los rayos gamma, que son los más altos, los rayos X, los infrarrojos, los ultravioletas, y en el medio de toda esta línea, ¿no? de esta gama de distintas frecuencias, está la luz visible, que es lo que podemos nosotros percibir con nuestros sentidos, que es lo que conocemos como el arco iris, ¿no? Porque tiene estas 7 frecuencias de los 7 colores. Esto es lo que vemos, no es solamente lo que recibimos del Sol, también recibimos toda la otra radiación, toda la otra frecuencia que para nosotros es invisible, ¿sí? Por eso le pusimos también un poco el nombre al programa que es Radio Solar y irradia tu frecuencia, porque queremos de alguna manera irradiar, ¿no? Nuestra frecuencia, que sería nuestra esencia, a través de la radio. También sabemos que el Sol, que desde la física cuántica es como si fuera un reactor cuántico, ¿no? Un reactor nuclear, lo que emite, lo que irradia en esta frecuencia
son, por un lado, son partículas, o sea, sustancias, la materia, digamos, solar, que está compuesta por protones, electrones, neutrones, y por otro lado emite la luz solar, que es un campo cuántico, que estos son los fotones que nosotros recibimos. Después tenemos también otro dato interesante para entender a nivel astrológico cómo interpretamos al Sol, es el movimiento que tiene este astro, esta estrella. Tiene dos tipos de movimientos. Sabemos que el Sol, por un lado, gira sobre sí mismo, ¿no? Sobre su propio eje, que este es el movimiento de rotación. Es un movimiento diario, es decir, dura 24 horas y es lo que nosotros percibimos como día y como noche. Y después, a su vez, el Sol tiene otro movimiento, que es el de traslación, que es sobre una órbita elíptica, que ese es anual, y lo que nosotros percibimos son las 4 estaciones, ¿no? En todo ese traslado del Sol, porque nuestra Tierra gira alrededor de nuestro Sol, en nuestro sistema solar, pero a su vez el Sol, junto a todo su sistema y sus planetitas, giramos todos alrededor del centro galáctico, ¿sí? Nuestro sistema solar está dentro de una galaxia que se llama Vía Láctea, y en el centro de la galaxia hay un centro galáctico, se le llama así, que se llama Sagitario A, que es un agujero negro, ¿sí? Es un centro supermasivo, lo que los mayas llamaban el Hunabku, que por tener una masa tan alta, una masa gravitacional tan alta, es lo que permite que se mantengan, digamos, todos los sistemas unidos, ¿sí? Atraídos, por así decir, por esa frecuencia de atracción, ¿sí? De gravedad hacia el centro. Si no, estarían todos los sistemas, todos los planetas y todas las lunas y los satélites orbitando de manera caótica, ¿no? En el espacio. Eso hace que todo se mueva y circule de acuerdo a ciclos y de una manera muy ordenada. Entonces, a nivel astrológico, desde la astrología occidental, ¿sí? La que utiliza el sistema tropical, entendemos al Sol como justamente esa luz, ¿sí? Esa energía, esa esencia, nuestra esencia, ¿sí? Porque tiene que ver con lo que está en el interior, que es nuestra verdadera identidad, ¿sí? Es nuestro origen o nuestro diseño energético, podríamos decir, ¿no? A diferencia de la personalidad, que es lo que proyectamos, lo que mostramos, ¿no? Lo que irradiamos hacia nuestro entorno, pero que no es nuestro verdadero ser, nuestra verdadera identidad. Entonces, para la astrología, el Sol es la esencia de una persona y es la identidad verdadera. Es decir, quién soy, pero también de dónde vengo, o sea, cuál es mi origen y a dónde voy, cuál es mi propósito. Entonces, en una carta natal, el Sol nos va a hablar de todo eso, ¿sí? Mi energía esencial, sin filtros y sin estructuras, sin programas, sin personajes, sin máscaras, ¿sí? Y también eso va a hablarme de dónde vengo, ¿no? El origen que tiene que ver con el Sol, ¿no? De nuestras almas vienen de allí. Y a dónde voy, que es nuestro propósito y nuestra misión. Entonces, el Sol va a hablar de esos talentos, de esos dones, esas habilidades, pero que tienen que ver con nuestra alma, no lo que desarrollamos por ahí en este plano, en esta vida, sino lo que traemos, ¿sí? De nuestro ser más esencial. Y esos dones que tenemos que irradiar, que expresar y que compartir con otros. Entonces, de acuerdo a dónde esté el Sol, en qué constelación, en la carta natal, eso nos va a dar tal o cual característica, ¿no? A nuestra identidad, nuestra esencia, nuestros dones, nuestros talentos. No es lo mismo alguien que tenga el Sol en Aries que alguien que tiene el Sol en Capricornio, en Libra, en Géminis, etc. A su vez, el Sol va a estar en la carta natal emplazado en una casa, no solo en una constelación, que nos va a decir cuál es nuestro signo principal, sino dentro de una casa, ¿sí? Y así como el signo es una configuración energética, un arquetipo energético, y los planetas son funciones, ¿sí? La casa va a hablar del área, el área en donde se va a expresar ese sol o esa energía que corresponda a nuestro sol astrológico, ¿no? En la carta natal. A nivel astrológico, el Sol también se relaciona con diferentes arquetipos. Por ejemplo, el arquetipo de padre, de rey
o de líder, por eso tiene la función de crear vida, como a nivel astronómico, ¿no? Crea la vida, permite que se proyecte y se desarrolle la vida. Es grande en tamaño, ¿no? Y nos brinda no solo calor y vida, sino protección. Es la fuente de energía vital. Entonces el sol también va a tener con nuestra energía y nuestra vitalidad y con nuestra luz, es decir, con nuestra conciencia. El sol nos va a hablar de esos aspectos que están en nuestra conciencia, en nuestra parte, en nuestra psiquis, que está más en contacto con nuestra conciencia, no tanto con nuestro inconsciente, ¿sí? A su vez, el sol en astrología tiene que ver con el elemento fuego, y esto también va a hablar de la acción, del movimiento, el impulso, ¿sí? La motivación, la expresión. Por eso también tiene que ver un poco con la vocación, ¿no? ¿Qué venimos a hacer o qué es lo que nos motiva, ¿no? ¿Cuál es nuestro deseo? A nivel, por ejemplo, corporal o físico, el sol en el cuerpo humano lo vinculamos con el corazón, ¿sí? ¿Por qué? Porque es como el centro, el corazón está en el centro del cuerpo, del organismo, es ese motor, ese pulso que permite que circule la sangre y las distintas sustancias y nutrientes a lo largo de todo el sistema, de los sistemas. Entonces el corazón es lo que nos mueve. El sol también, de alguna manera, es esa energía de motivación, de pulso y de movimiento. Y está regido, en realidad el sol es el regente, cada signo tiene un planeta regente. El sol rige al signo de Leo, ¿sí? Por eso nos va a dar estas características, ¿no? A ese signo, que tiene que ver con el ocupar el centro, el lugar central, protagónico, con irradiar nuestro brillo, ¿no? Nuestra aura personal, poder exponer creativamente nuestra verdadera esencia, ser reconocidos desde allí, desde nuestra identidad esencial, conectar y expresar, ¿no? Nuestros deseos, nuestras pasiones y irradiar nuestra esencia yo soy. Qué interesante, Ceci, todo lo que nos contás. Y la verdad que me llevaste un poco a mi primer año de secundaria con la explicación que nos diste de la astronomía. Se me abren un montón de interrogantes. Les propongo que hagamos un pequeño corte musical y volvemos en unos instantes y seguimos con el desarrollo de Ceci. Genial. Para vibrar en clave de sol, escucha Radio Solar.
estamos volviendo de la pausa con las compañeras, con las amigas. Y bueno, queríamos hacerle algunas preguntas, conversar un poco con toda la información que nos comentó Ceci. Gri, ¿vos tenías algunas dudas que te surgieron, interrogantes? Sí, bueno, ellos ya... Hola, ¿cómo están? Buen día. A mí me gustaría que marcaras bien la diferencia entre astrología y astronomía, ¿viste? Porque a veces se confunden los términos, la gente que no está en el tema, ¿no? Inclusive yo también me confundía. Pero yo entendí lo que vos explicaste, pero, o sea, puntualmente, ¿qué es la astronomía y qué es la astrología? Claro, la astronomía estudia la parte más física, ¿no? Del universo, de las galaxias, ¿no? Cómo está compuesto, cómo se forma, cuáles son sus leyes, a nivel más material, podríamos decir, ¿no? A nivel más de la física, aunque bueno, ahora la física cuántica está revelando aspectos que son también más sutiles, ¿no? En cambio, la astrología es el estudio de cómo nos influencia, ¿no? Toda esta configuración cósmica a nosotros, a las personas, a los seres humanos, al nacer, porque ¿qué ocurre? Es como si hubiera una sincronización de energías en el momento en el que un alma encarna en un cuerpo, ingresa a la tierra, un día, una hora, en un lugar, que esos son los datos que tenemos que saber para calcular la carta natal. Es como si el alma eligiera, ¿no?, esas coordenadas para ingresar a la Tierra porque necesita ese diseño que es el mapa natal. Entonces la astrología nos va a decir cómo una persona va a imprimir, cómo se imprime, ¿no?, en el campo energético de la persona todo ese cielo, ¿no?, ese diseño del cielo, cómo se encarna en el cuerpo y en la Tierra, en un ser humano encarnado. Y cómo vamos integrando todo ese mapa, ¿sí? Que por lo general lo que ocurre es eso, que lo integramos, o lo ideal sería que lo integremos desde el Sol, ¿no?, que es nuestro centro. Porque cada planeta es una función para la astrología, ¿no?, que se va a desarrollar en un área, que es una de las casas astrológicas, ¿no? Y qué es lo que vamos a desarrollar, ¿no? Esas energías que son los que nos dan los signos y las constelaciones, ¿sí? No sé si quedó claro. Sí. Ahora, bueno, yo sé que vos sos psicóloga, recibida de la UBA, y me interesaría saber si a tu espacio psicoterapéutico aplicás estas herramientas, más allá de lo teórico, digamos, que vos estudiaste. Sí, totalmente, porque yo fui incorporando no solo la astrología, sino muchas otras disciplinas alternativas, holísticas o complementarias. Entonces, por ejemplo, cuando yo recibo a un consultante, lo primero que hago en las primeras sesiones es pedirle fecha, nombre completo para ver la numerología también, la fecha, la hora, el lugar en el que nació, para ver la carta natal. ¿Por qué es tan importante esto? Porque voy a ver cuál es el diseño energético. La persona me va a venir a consultar y a preguntar o a pedir ayuda y me va a hablar desde lo discursivo, ¿no? De lo que trabajamos en la psicoterapia, trabajamos a través de la palabra y del discurso consciente, pero acá yo voy a ver cuestiones que no va a poder decir la persona, ¿no? Cuestiones que están ocultas, mecanismos energéticos, ¿no? Incluso dones, talentos, misiones, propósitos, ¿no? Todo eso nos refleja, lo vemos reflejado en una carta natal. Por eso para mí es tan importante leerlo, ¿no?, en una terapia y después ir viendo y usándolo, ¿no?, también a lo largo del tratamiento. Por ejemplo, ir viendo cómo le van impactando las diferentes transiciones de los astros, las lunas, la revolución solar, ¿no?, las progresiones. Todo eso nos va ayudando a ver en un contexto más macro, ¿no?, a nivel energético, cómo interacciona esa persona, ¿sí?, con sus energías cósmicas. Y a través de... Qué bueno. Perdón. Sí. A través de aplicar la astrología en la psicoterapia, ¿vos podés darte cuenta si esa persona tiene alguna psicopatología? No te digo que adivines, sino complementás todo y decís, bueno, si esta persona, sin que yo me dé cuenta, con él, que yo soy tu paciente, te consulto y
no sé qué me pasa exactamente, vos a través me haces la carta astrológica, hacemos terapia, todo eso, y yo no sé qué tengo, pero vos me podés decir a través, ¿te puede detectar a través Y pueden ver de la tendencias, carta? porque no es algo Ah, fijo. O sea, claro, no lo, al ver la carta natal podemos suponer o ver que es posible que esta persona pueda tener un conflicto o le cueste más la parte emocional o que tenga bloqueadas determinadas cuestiones, pero eso no quiere decir de que la persona realmente lo esté viviendo así, porque el mapa astral es como, bueno, es una energía que recibimos, ¿no? Al nacer, un diseño, pero después hay que ver la persona cómo lo va pudiendo integrar, y eso también depende no solo de esa personalidad o de esa configuración energética, sino de la familia en la que vive, el entorno, las experiencias que va transitando, si hace terapias o no, o sea, todo lo que le va ocurriendo va determinando que la persona pueda desarrollar más, tanto las patologías, como vos decís, como las cuestiones más luminosas, ¿no? Entonces, para diagnosticar, nos guiamos más por lo que observamos, ¿no? Lo que nos cuenta la persona de lo que le está ocurriendo. Claro, y la astrología sería como una especie de complemento que te ayuda a vos a guiar, entre comillas, al paciente, ¿no? Exacto, claro. Para ver lo visible y lo invisible, podríamos decir. Claro, porque por ahí yo te consulto desde el punto de vista psicoterapéutico, y yo no te digo hacerme la carta astral, ¿entendés? Y yo no sé qué me pasa, pero voy con esa inquietud. Entonces me pareció interesante eso de complementar, ¿no? La parte psicológica, digamos, puramente científica, con la parte astrológica, ¿no? Que tiene que ver con el alma y todo eso. La psicología también tiene que ver con el alma. Y esto es una pregunta personal. ¿Cómo te das cuenta cuál es tu propósito en la vida? Porque yo me lo estoy preguntando. Y bueno, hay varios indicadores en la carta natal que pueden dar como pautas. Una de ellas es el sol, ¿sí? Lo podemos ver en distintas cuestiones de la carta, ¿sí? El nodo norte, por ejemplo, ¿no? También, o la cúspide, bueno, hay que verlo eso en cada caso, pero sí, podemos ver que cada persona, o sea, el propósito del alma va a tener relación con ese mapa astrológico, porque esas energías son las que el alma eligió, por así decir, para desarrollar ese propósito. Entonces lo podemos deducir, ¿sí? En cada caso. Bueno, si vos trajiste más de esta energía y de esta, ¿qué hacemos con esta, no? Con estos ingredientes, ¿qué torta sale? Bueno, ese sería el propósito, más o menos. Podríamos orientar a una persona que no tiene mucha idea. O podemos hasta decirle a una persona, mirá, estás yendo por otro camino también, ¿no? Que no tiene que ver con el propósito de tu alma. Sí. Claro, está bien. No, me parece muy interesante. Bueno, gracias, Ceci, por responderme. Por favor. Qué bueno cómo va surgiendo, y también nos vamos conociendo, que la audiencia y nuestros audio escuchas puedan conocernos más a nosotros a través de lo que vamos desarrollando en la vida, ¿no? Acá en Ceci, con todo el abordaje, y qué buenas las preguntas que desarrolló Gri, que planteó, que bueno, después en el cierre yo les comento lo que tomé nota. Moni, ¿vos querías preguntarle algo, interactuar con Ceci? Hola chicas, hola a todos. ¿Cómo estás? Hola Moni. Sí, a mí lo que me surge ahora es, nosotros con nuestros signo zodiacal, ¿no? Que está de acuerdo, como explicó Ceci, dónde está el sol, en qué constelación, tenemos como unas características, ¿no? Eso es lo que entendí, como unas herramientas, digamos, para esta existencia. Y me venía un poco también la relación con el tarot, aunque me voy de tema, ¿no? De cuando uno tiene un arquetipo y lo puede tener como en luz o en sombra, ¿no? Lo cual en esta existencia entiendo que vamos como evolucionando dentro de nuestro signo solar, ¿verdad? Exacto, claro. Podemos vivirla como la parte más luminosa de esa energía o en sombra. Sí. Claro. Y cómo, la pregunta sería, ¿cómo, una vez que conocemos como esa energía, ese arquetipo que nos rige de alguna manera, cómo recomendás hacer para ir evolucionando esa energía hasta nuestra parte más luminosa o más equilibrada? Porque muchas veces tendemos a polarizarnos porque estamos como en este universo dual todavía.
primero tomando conciencia del hecho de conocer nuestra carta natal, nuestro mapa astrológico y conocer de esas energías o esas funciones, ¿no? Cómo se pueden aplicar de una forma o de otra, eso ya nos permite identificar cómo estamos vibrando, cómo lo estamos encarnando, ¿no? A ese signo, a ese planeta, a esa constelación. Entonces ya el hecho de recibir la información, ya sea porque estudiemos nuestro mapa o hagamos una consulta con un astrólogo, ya eso nos ayuda un montón a identificar cuando, por ejemplo, se nos activan determinados patrones que son como de esa energía más regresivos, ¿no? O más involutivos, y entonces podemos empezar a conectar con la parte, como vos decías, ¿no? Como más evolucionada. Pero bueno, también eso va ocurriendo a lo largo de la vida, en ciclos, ¿no? Hay distintos ciclos porque los astros generan, los astros se mueven a diferente velocidad, entonces tenemos diferentes ciclos de los planetas, ciclos planetarios, que también vamos a ir evolucionando a ese ritmo, por así decir, ¿no? Como que los astros nos van a invitar en la siguiente vuelta, por así decir, no sé, por ahí volvemos a pasar por la misma energía, pero en una octava superior, ¿no? En una espiral evolutiva. Pero bueno, va a depender de muchas cosas también, ¿no? Como decíamos antes, no solo de tener el conocimiento, sino también de lo que nos va ocurriendo, ¿no? Y las decisiones que vamos tomando. Y las ganas que tengamos de evolucionar. Claro, y también me viene esto de, como vos decís que está todo en movimiento, ¿no? Estos movimientos tienen que ver quizás con los eclipses también, ¿no? O con cuando decimos que, por ejemplo, no sé, o la luna está en Sagitario, o sea, exacto. Estos como, movimientos nos sirven. Claro, o sea, lo ideal sería que nos podamos sincronizar con esos movimientos, ¿no? Que todo ese movimiento que hace el cielo, el movimiento de la luna, el de Júpiter, el de Plutón, ¿no? El del mismo Sol, que podamos como integrar esa danza internamente en nuestras energías internas, ¿no? Y que podamos danzar con esos ciclos, ¿sí? Como afinarnos con esa sinfonía cósmica. Bueno, me quedé, Ceci, con esto último que dijiste, integrar la danza al ritmo celestial sería, ¿no es cierto? Al ritmo del cosmos, internamente. Vamos a ir a una pequeña pausa musical, una cortina musical, Ceci, ¿te parece, chicas? Y después continuamos con este tema tan interesante que nos trae hoy Cecilia.
de vuelta en este interesante y muy nutricio programa de hoy. Y le quería preguntar a Ceci qué pasaba con estos seres luminosos que ya, por lo que yo comprendo, venían con esa impresión del día de su nacimiento, de su carta astral o su mapa astral en su aura. Bueno, justamente, por ejemplo, desde la astrología interdimensional, lo que intentamos hacer es esto que decía Moni, ¿no? De poder sincronizarnos con esas energías en su estado más puro, ¿sí? Porque en definitiva, todas las energías a nivel astrológico, a nivel cósmico, son conciencias elevadas, que nosotros los seres humanos los vivamos en un aspecto más distorsionado, menos evolutivo, tiene que ver con que esa energía, al interactuar, ¿no?, con el humano, pasa por filtros, ¿no? Entonces se densifica, entonces la vivimos, la encarnamos de una manera no tan pura, pero con la astrología interdimensional, además de estudiarlas en su estado más elevado y entenderlas, lo que hacemos es tratar de activar nuestro avatar, nuestro cuerpo avatárico, que es el que teníamos en Lemuria, cuando estábamos en quinta dimensión. Como decía Patri, en ese momento podíamos, no teníamos que hacer todo este trabajo, ¿no? No existía la astrología por eso, ¿sí? La astrología llegó como herramienta a la humanidad para ayudarnos a recuperar ese diseño divino, para volver a reconectar con la luz de las estrellas, pero en ese momento teníamos ciertos vórtices, por ejemplo, lo que se llama el sello solar, es un vórtice que teníamos en el tercer ojo y en el corazón, por el cual recibíamos la luz del sol, ¿sí? Y así como estaba el sello solar, teníamos también sellos en ese cuerpo avatárico para todos los demás otros planetas, y teníamos esa comunicación con los astros, recibíamos y emanábamos esa energía en una comunicación muy fluida, sin interferencias, ¿no? Y sin distorsiones. ¿Por qué? Porque estábamos vibrando en otro nivel, ¿no? En otra frecuencia más elevada. Porque, bueno, el sol irradia, ¿no?, a través de todo el viento solar, hablando del sol, ¿no? Toda esa energía baña a la Tierra y nos baña a nosotros, ¿no?, por así decir. Pero bueno, pero va pasando, ¿no?, por todas esas interferencias. En ese momento no, por eso, como vos decís, quizás los avatares, lo que conocemos como avatares, como Jesús, como Buda, como Krishna, estaban en otra dimensión, ¿sí? Entonces tal vez no, seguramente podían encarnar su mapa natal, su mapa astral, desde otra condición, seguramente. Sí, lo que yo te quería preguntar es si la astrología interdimensional vendría como a reemplazar o sería como una reversión de la convencional o se complementan. No, yo creo que la amplía. La amplía y la rediseña, le da una nueva interpretación, como una nueva visión a los astros. O sea, no es que descartamos, porque con la astrología más tradicional seguimos utilizando un montón de cuestiones, ¿no? De cómo calcular la carta, el significado de cada elemento, pero con la astrología interdimensional le damos como una nueva mirada a esas energías y además tenemos herramientas técnicas que nos permiten, que nos ayudan, porque a nivel astrológico quedaba todo en un plano del conocimiento, ¿no? Vamos al astrólogo, nos cuenta, es como lo que decíamos antes con la psicoterapia, sí, todo muy bien, es muy útil y muy necesario el conocimiento, el autoconocimiento, pero necesitamos en este momento que estamos dando el salto cuántico, elevando nuestra vibración, ¿no?, una dimensión superior, necesitamos tal vez, en algunos casos, ciertas herramientas técnicas que eso nos da la astrología interdimensional para saber cómo integrar ese cuerpo, esa luz, ¿no?, en nuestro cuerpo, cómo activar nuestro cuerpo avatar, cómo recordar nuestro diseño original. Entonces, no solo es una brújula, ¿no?, un GPS, el mapa astrológico,
sino que esta astrología nos permite activar nuestras funciones que estaban dormidas. Sí, me parece súper interesante por todo esto que ya venimos desarrollando en programas anteriores, porque lo linkeo con lo que decía Griselda, con el tema es como que nosotros desde la humanidad cedemos el poder a los médicos, a los terapeutas, a los astrólogos, y con este abordaje que vos das profesional en tus terapias individuales y con esta visión interdimensional, yo creo que no siento, y creo que es así, que empezamos a tomar nuestro poder y a ser más autónomos para poder dar ese salto cuántico. Si no, estamos siempre dependiendo, estamos en una etapa más infantil, por así decirlo. Y acá me parece que nos da la posibilidad de madurar a nivel evolutivo, espiritual y cuántico. Sí, totalmente. No sé si están de acuerdo. Yo te quería preguntar, por ejemplo, ¿uno mismo puede interpretar su carta natal y decir, bueno, vos nos das una orientación o cualquier astrólogo, o no, y decir, bueno, acá me pasa algo que no puedo superar esta etapa? Como interpretar nosotros mismos nuestra carta natal, pues es una locura. Sí. No, sí, de manera autodidacta se puede, por ejemplo, uno puede entrar en muchas páginas que hay en internet y calcular su carta natal. Obviamente al principio va a parecer chino básico si uno no estudió nada, pero puede empezar a entender, bueno, qué significa este simbolito, por qué está puesto acá, qué es esto, qué es este planeta, qué es esta casa. Y puede ir buscando conocimiento y eso va generando como una comprensión, ¿no? de lo que nos está ocurriendo. Eso que vos decías de qué me está pasando en este momento tiene más que ver no tanto con la carta natal, sino con los movimientos actuales que están ocurriendo. Entonces, si uno quiere saber eso o deducir o interpretar eso, tiene que ir viendo, bueno, ¿a dónde está la luna en este momento? ¿Qué planeta está pasando por mi signo natal? ¿En dónde está? ¿En qué casa? Empezar a observar, ¿no? ¿Cuál es mi revolución solar? Que también se puede calcular en internet, no hace falta ir a un astrólogo. Por supuesto, facilita mucho más que un astrólogo que ya es un experto te dé la información como procesada, ¿no? Va al grano. Pero uno puede tener el caminito del autoconocimiento de manera individual, ¿no? De una forma autodidacta. Bárbaro, voy a consultar entonces mi carta. Gracias. Soy la nueva consultante. Bueno, ¿qué les parece, amigas y compañeras? Llegamos a una nueva pausa musical y volvemos para ya hacer un cierre. Buenísimo. Prepárate para recibir la luz de Radio Solar. Aquí estamos de la vuelta de la tanda musical y Moni, ¿vos tenías alguna otra pregunta que te había quedado ahí en el tintero para Ceci? Sí, te quería preguntar si vos pensás que en un futuro próximo la astrología como tal, como la conocemos, va a cambiar, porque
hilvanando un poquito con lo que hablábamos en el programa anterior, que teníamos que hacer la conexión con nuestro ser solar, que es el nombre del programa también, porque antes estábamos como conectados a Luna, digamos, ¿no? Porque había como una triangulación entre la Tierra, la Luna y Marte, por lo cual los fotones del Sol no llegaban directamente, y ahora en este proceso, en este salto cuántico que estamos haciendo, vamos a pasar a estar como sistema, como Vía Láctea, en otra posición en el cosmos también. Entonces, seguramente va a cambiar todo. ¿Vos qué pensás o cómo se va a reformar esto? Sí, seguramente está cambiando y va a seguir cambiando. De hecho, la astrología interdimensional es como una nueva forma, ¿no?, de vivir la astrología. Obviamente van a seguir llegando nuevas reformas, ¿no?, por así decir, porque nos sigue llegando información, seguimos canalizando a través de estos fotones que son luz, son energía y tienen información también, nos van a traer no solo la posibilidad de elevar nuestra vibración, de hacer este cambio cuántico, este salto, sino también de crear nuevas, incluso recibir nuevas técnicas, ¿no?, como esto que nos trae la astrología interdimensional. Va a haber seguramente nuevas actualizaciones, pero yo creo que en un punto quizás no vengan nuevas formas de entender la astrología o la numerología o cualquier disciplina, porque ya no lo vamos a necesitar, porque en realidad son herramientas que nos ayudan en este tránsito, ¿sí?, en este salto que vamos a dar, cuando ya estemos reconectados, como decíamos antes, ¿no?, a nuestro diseño original y podamos vivir nuestras energías sin filtros, ¿no?, de manera más genuina, más auténtica. No es que no va a existir la astrología, tal vez para algunas personas va a seguir, para cada uno va a haber distintos, como hay, ¿no?, distintos tipos de astrología de acuerdo a lo que cada uno vaya necesitando. Sí hay una versión de una nueva astrología que plantea, no lo tengo eso todavía muy, muy estudiado, pero sí una idea de que plantea que la carta astrológica, que es como una rueda, como la rueda kármica, si giró en un sentido, la nueva interpretación va a ir en el sentido contrario, ¿no? Porque es como si hubiéramos vivido, ¿no? La carta tiene una parte en sombra, que es la de los signos del 1 al 6, ¿no?, como de noche, y una parte de día. Y esto aparentemente, en una nueva astrología, se interpreta diferente, al revés, ¿no?, como que gira en un sentido inverso. Esta información que yo recibí de Arip Kamaya, ya hace unos años, en el 2020, por ahí, a mí me resuena bastante, me parece que puede llegar a tener mucho sentido y puede dar paso como a una nueva forma bastante diferente, ¿no?, a la que tenemos hasta ahora de interpretar el mapa natal. Qué interesante, sí, porque estaría totalmente como en sincronía con lo que hablamos, ¿no?, con la información del cosmos, y genial. Gracias, Ceci. Vamos develando más misterios. Gri, ¿tenías una pregunta más para Ceci? La estamos hoy exprimiendo. Bueno, tiene que ver con esto de cambiar, ¿no?, la rotación de la rueda. Y sí, sería como que volvemos al origen. exacto. Al origen de nuestra. Exacto. ¿Y este tipo de astrología cómo se llamaría? No, nueva astrología. No tiene, me parece, un nombre todavía. Creo que no es tiene que ver con la astrogenealogía. Eso es otra cosa. La astrogenealogía es una aplicación de la astrología, así como hay una astrología más predictiva, hay una astrología médica, y hay una astrología psicológica, que es usar la astrología en un campo, en un área determinada. Hay una aplicación genealógica de la astrología que se llama astrogenealogía, que es ver en la carta natal las cuestiones genealógicas que trae una persona. Por ejemplo, que en una familia nazca un bebé, un niño con una energía u otra, va a
va a hablar de lo que necesita esa familia, ¿sí? La energía que necesita y también de los programas y las memorias que necesita sanarse. Entonces podemos ver en una carta natal, por ejemplo, a través del sol, lo que podemos ver no solo es la energía de la persona, ¿no? Todo esto que hablábamos antes, en qué área y cómo se va a expresar y desarrollar y cómo va a destacar, sino que también podemos ver qué es lo que trae la persona a nivel de linaje heredado, ¿no? A través del padre, porque el sol tiene que ver con el padre, de los hombres de la familia y del linaje masculino o el linaje paterno, ¿sí? Entonces, el sol en determinado signo nos va a decir, bueno, vos venís, por ejemplo, a transformar o a repetir, porque podemos hacer las dos cosas, ¿no? Determinados patrones heredados genealógicamente, venís a transformarlos, también recibís ciertos dones de tus ancestros que tienen que ver con esa energía, ¿sí? Por ejemplo, del sol, en este caso con la parte masculina. Aunque también hay que ver a la energía no tampoco como polarizada, ¿no? Porque también el sol en una carta natal a nivel genealógico nos puede hablar también de la energía masculina, no necesariamente de los hombres. Puede hablarnos de la energía masculina en mujeres, ¿sí? Por ejemplo, si hubo mujeres solares, ¿no? O masculinizadas, que muchas veces ocurrió también eso, muchas familias, o que fueron pilares, ¿no? Sostén de la familia, o que pudieron ser dominantes, visibles, asumir su propio poder, ¿no? Deseantes, valientes, ¿no? Con todas estas características del sol. También nos puede hablar de eso, ¿sí? El sol y todos los planetas los podemos interpretar, ¿no? Y los signos de manera genealógica. ¿Y esta sería la nueva astrología o otra herramienta más? No, es una Totalmente aplicación de la otra. astrología, es una aplicación de la astrología o una integración, ¿no? Del análisis genealógico con el análisis astrológico de una persona. La nueva astrología tiene que ver con estas nuevas técnicas o estas nuevas formas de interpretar o de leer la carta natal que les decía antes. Sí. Bueno, buenísimo. Muy interesante. Gracias, sí. Muy claro, Ceci. ¿Les parece si vamos a un nuevo corte, una nueva tanda musical y ya hacemos un cierre, un bloque final? Bárbaro.
Ya estamos de vuelta en este programa interesantísimo que tuvimos hoy con las chicas y con Ceci, y hablamos de muchos temas. Yo pude resumir algunos como palabras claves. Se habló del propósito del alma, cómo afecta la salud mental, cómo podemos interpretar desde la carta astral y hacer un abordaje más holístico. Desde la astrología, todo este trabajo que hace Ceci. Después se relacionó con el tarot, cómo va evolucionando y cómo podemos guiarnos a través de todas estas herramientas, estos recursos, para también nosotros evolucionar y poner luz a esos momentos de sombra o esos aspectos de la personalidad que queremos mejorar. Y también después se hablaron de varias aplicaciones y los nuevos formatos, nuevos diseños de la astrología, que, como también decía Ceci, que va a llegar un momento que no va a ser necesario, a medida que vayamos evolucionando. Todos son procesos y llevan mucho tiempo, porque vamos a volver a este diseño divino original, donde ya no hacía falta recurrir a estas herramientas. No sé si Ceci, ¿quieres agregar algo más? Chicas, ¿quieren comentar algo de esta emisión tan luminosa, tan solar? No, me encantó la síntesis, el resumen que hiciste, y bueno, y les agradezco por escuchar y por enriquecer la conversación con todas sus preguntas, muy interesantes. Muchas gracias, Ceci. ¿Querían agregar algo, chicas? ¿Alguna palabra clave, alguna idea que les quedó? No, yo quería agradecerles realmente por esta charla tan nutritiva, como decís, Patri. Realmente son unos encuentros, creo que de lujo, y bueno, espero que también nos puedan los oyentes, ¿no?, aportar las preguntas, porque seguramente esto habrá aperturado muchos interrogantes. Gracias, Moni. Yo también quería agradecer a Ceci todas las respuestas a mis preguntas, y bueno, sí, agradecer este momento compartido con ustedes tres, y bueno, es una forma de alimentarnos, ¿no? Todo tiene que ver con todo, ¿no? Y bueno, yo les quería comentar acerca del próximo tema, que va a estar a mi cargo. Voy a intentar bucear el tema del sol en las distintas culturas antiguas, y cuando estaban hablando del sol se me representaba, se me están contagiando, el tema de los sacrificios humanos, ¿no? Que decían. Y bueno, yo voy a intentar relacionar estas antiguas civilizaciones donde el sol regía todo, con la literatura, si se puede. Bueno, me viene en la cabeza automáticamente Julio Cortázar con un cuento que se llama La noche boca arriba, que a mí me encanta, ¿no? Es uno de mis autores favoritos, y este cuento tiene un poco de historia, de misterio, de misticismo, que nos traslada al momento en el que se desarrolla la historia, ¿no? El momento, digamos, azteca, maya, no me acuerdo bien cómo se llama, tolteca, una cosa así. Una especie de civilización específica. Tendría que releerlo el cuento, y bueno, si a ustedes les parece, yo iría por este lado, y bueno, intentar relacionar la influencia del sol y la literatura. Modestamente, no sé qué sea. Voy a intentar eso. Y ver si me sale. Hermoso. Qué bueno. Me parece re interesante. Así que bueno, también yo me quedé con una idea que nos transmitió Ceci, que es cómo estos movimientos astrológicos, como hablamos siempre de las leyes universales, y cómo en este plano terrenal vamos también, si no estamos sincronizados con ese movimiento astral, con ese diseño divino, celestial, cómo nos salimos, ¿no es cierto?, de nuestra órbita, y eso va a repercutir en distintos daños o distintas anomalías. En cambio, si nos sincronizamos con ese movimiento astral, vamos a estar fluyendo con ese movimiento supremo. Y bueno, confirmando la regla de cómo es arriba es abajo, ¿no es cierto?
Y me quedó otra idea que me pareció muy poética que había dicho Ceci, que no llegamos a captar en esta vida terrenal toda la luz y esos 7 colores, que son 7 rayos también, cada uno con su vibración, de los 7 colores del arco iris. No llegamos a captar ni a visualizar todo lo que nos envían desde el cielo, ¿no? Y desde el sol. Eso me pareció muy, muy poético también, pero es una realidad. No alcanzamos los seres humanos todavía a visualizar toda esa luz que nos envían desde los cielos. Así que, bueno, muchísimas gracias a las 3 y a mí también, y a la radio, que nos permite estos encuentros súper despertadores, creo yo que son, y luminosos. Así que, bueno, nos vemos en la próxima emisión, ya con la coordinación de Griselda y el aporte desde un nuevo aspecto, que es el literario y más desde otra mirada. Así que, bueno, muchísimas gracias, saludos a todos y agradecemos a nuestros colaboradores, a nuestro locutor Manolo Moreno y a nuestra asesora también de radio o de técnica, que es Victoria Cataína. Bueno, el diseño que siempre está a cargo de Moni y de Ceci, y con Gri hacemos más los aportes creativos de producción. Así que, bueno, un placer compartir con ustedes. Gracias, nos vemos. Gracias. Radio Solar. Ilumina tu camino y más.